Muy buenas tardes, mis queridos hermanos desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla. Siempre me llamó poderosamente la atención la diversidad de razas de nuestro mundo. No solo en cuanto al color, sino también en cuanto a la morfología. Como siempre y como en muchas otras materias, el espiritismo es el que nos viene a aclarar esta cuestión tan investigada a lo largo de toda nuestra historia de la humanidad. En los mapas de la astronomía terrestre puede observarse una gran estrella en la constelación de Cochero. Esa estrella se la llamó Capella o Cabra. Esa estrella arrastra en torno de sí muchos mundos, uno de los cuales tiene unas condiciones muy parecidas a nuestro querido planeta Tierra. La luz de Capella tarda en llegar a la Tierra 42 años, queridos hermanos, a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Casi todos los mundos que son arrastrados en traslación alrededor de Capella, según nos cuenta Emmanuel en el libro A Camino de la Luz, dictado a nuestro queridísimo hermano Chico, afirma que casi todos los mundos que arrastra la estrella de Capella han alcanzado la pureza física y moral si los comparamos con nuestro mundo, la Tierra, donde los hombres seguimos marchando los unos en contra de los otros, seguimos comiéndonos a nuestros hermanos, las vísceras de nuestros hermanos inferiores, seguimos cantando himnos antes de marchar a la guerra contra nuestros hermanos. Toda idea de fraternidad en nuestro mundo es bien escasa y nadie ignora que el orgullo, el terrible orgullo hermano del egoísmo y de la vanidad, siguen campeando todavía en nuestro mundo. Hace miles de siglos, uno de esos planetas que, como digo, tenía unas condiciones de habitabilidad muy similares al planeta Tierra, había llegado al cenit de sus ciclos evolutivos y millones de espíritus que formaban parte de ese mundo habían llegado a un cenit de virtudes y de piedad y de caridad que son impensables en nuestro mundo. Sin embargo, había algunos millones menos de espíritus rebeldes al camino evolutivo que seguían empeñados en la criminalidad y que suponían un impedimento para la consolidación de las conquistas virtuosas a que habían llegado el resto de los habitantes. Las grandes comunidades de espíritus que dirigen el cosmos decidieron sanear de modo general ese planeta y librar a esos pueblos virtuosos de la presencia de esos espíritus rebeldes. Y entonces esa comunidad de espíritus decidió que esas entidades espirituales que persistían en su conducta criminal fueran a reencarnar al lejano planeta Tierra, donde a través de durísimas condiciones de luchas tal vez ablandase su corazón y a su vez contribuirían al progreso de ese mundo, de esas tribus primitivas que formaban entonces la Tierra, inventando el fuego, la rueda, etcétera, etcétera. Jesús, el espíritu gobernador de la Tierra resignado por Dios para dirigir la evolución de nuestro planeta azul, recibió con un gran amor aquella gran cantidad de espíritus sufrientes y desgraciados que habían sido exiliados de Capella. El dulce magnetismo de Jesús, el mismo magnetismo que había conquistado las multitudes en Galilea hace casi 2000 años, también envolvió con su magnetismo personal
aquellos hermanos rebeldes procedentes de Capela, a quienes pidió que se autorregenerasen, cumpliendo los deberes de solidaridad y amor en nuestro mundo. Les mostró el nuevo planeta, los inmensos campos de trabajo, y los envolvió en su amor y misericordia. Y ellos lloraron, afligidos, lágrimas de arrepentimientos. Jesús les prometió toda su colaboración y apoyo en las luchas que tendrían que afrontar. No obstante, aquellos hermanos dejaban atrás en aquel mundo de Capela muchos espíritus amados, padres, madres, hermanos, y aunque sus corazones seguían empeñados en la práctica del mal, el dolor por el exilio y la degradación que tendrían que pasar vistiendo cuerpos de carne prácticamente más cerca de los simios que de los hombres, les harían recordar siempre el paraíso perdido en los firmamentos distantes. Por muchos siglos perderían la suave luz de Capela, pero trabajarían en la tierra, en la agreste tierra, acariciados por el suave magnetismo de Jesús y su inmensa misericordia. Él prometió ayudarles y así lo hizo. Las falanges de Cristo Jesús, de espíritus puros que le acompañan, aún estaban operando experiencias renovadoras sobre el perispíritu de aquellas razas primitivas en nuestro mundo. El laboratorio invisible establecido en nuestro planeta llevaba a cabo el perfeccionamiento de esos cuerpos a través de la intervención en el cuerpo fluídico de las razas primitivas. Aquellas almas exiliadas, llenas de tormentos y de sentimientos de nostalgia del paraíso perdido, reencarnarían en las regiones más importantes localizadas en nuestro mundo, entre las familias de los primates. Los primates, como sabemos, eran los antepasados de los hombres, esos antropoides que estaban entre los hombres y los simios y tuvieran en su evolución puntos convergentes. De ahí los parentescos que encontramos entre el chimpancé, el organismo del chimpancé y el organismo del hombre moderno. Como indica Emmanuel, no hubo propiamente una bajada del árbol, y sí la intervención de fuerzas espirituales que bajo la orientación del Cristo Jesús intervenían en la evolución de los cuerpos de todas las especies. Las reencarnaciones de estos espíritus expulsados de Capela darían lugar al nacimiento de las razas blancas en nuestro planeta. Renacieron en Asia, donde atravesaron el istmo de Suez para pasar al África, a Egipto y a la Atlántida. La Atlántida, continente que todavía las regiones de América, conforme nos indica Emmanuel, guardan grandes vestigios de la existencia de la Atlántida, ese mundo que muchas personas ponen en duda su existencia. Las razas adámicas o blancas guardarían un vago recuerdo de su situación en Capela. Las tradiciones del paraíso perdido, que pasaron de generación en generación y que incluso la propia Biblia refleja, no tienen otro origen que el vago recuerdo del paraíso perdido del Capela, del cual fueron expulsados. Aquellos seres degradados pasarían muchos años, como digo, muchos siglos distantes de Capela. Con el transcurso de los años y de los siglos, darían lugar a 4 grandes grupos que se fijarían después como los pueblos más antiguos, obedeciendo a afinidades lingüísticas y sentimentales que los asociaban a esos pueblos con la constelación de Cochero. Unidos nuevamente en la estera del tiempo, formaron el grupo de los arias, la civilización de Egipto, el pueblo de Israel y las castas de la India. Los arias
desciende la mayoría de los pueblos blancos de la familia indoeuropea. Esa descendencia, no obstante, es necesario distinguir a los latinos, a los celtas, a los griegos, a los germanos y a los eslavos, que todos vienen de los arias, los arias venían de la India y eran los descendientes de esos espíritus degradados de Capella. Las cuatro grandes masas de espíritus degradados formarían las bases de toda la organización, de toda la civilización futura, introduciendo los más largos beneficios, los más grandes beneficios entre la raza amarilla y la negra, que ya existían, porque las razas que existían en la Tierra era la amarilla y la negra. Entonces es la raza adámica la que introduce todos los adelantos en esas tribus antiguas. Habiendo oído la palabra del maestro, la guardaban de modo secreto en su corazón, y todos los pueblos aguardaban. Es por esta razón que estos espíritus que provenían de Capella habían oído la dulce palabra de Jesús. De ahí que en todos los pueblos esperasen la venida del Salvador, no solo entre el pueblo de Israel y el pueblo hebreo. Nada más, queridos hermanos. Este es el pequeño resumen sobre la raza adámica. Os esperamos en nuestras conferencias todos los domingos a las 8 de la tarde. Cada domingo hay un interesante tema sobre el que se entablan al final de la conferencia interesantes debates. Abrazos a vuestro corazón.